Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Aquí Alberto Rusco Lequier se contacta con todos ustedes para compartir enseñanzas que me parecen muy importantes, que son las enseñanzas de la Torá, para tratar de salir más ricos de este encuentro que cuando lo hemos iniciado. Siempre los seres humanos estamos tentados por lo menos a predecir conductas, ver el futuro, pero la pregunta es, ¿podemos predecir acaso el futuro? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? ¿Debemos hacerlo? Veamos un poquitito qué dicen los textos, o el texto bíblico, el Antiguo Testamento o la Torá. Por ejemplo, Jacob estaba en su lecho de muerte, convoca a los hijos porque los quería bendecir antes de morir, pero el texto dice de alguna manera lo siguiente: acérquense, así les puedo decir lo que ocurrirá en los días venideros. Agrúpense y oigan, hijos de Jacob, escuchen a vuestro padre Israel. Esto está escrito textualmente del libro de Génesis, pero se hace referencia en el texto a lo que ocurrirá en los días venideros. Literalmente es al final de los días. Pero en realidad Jacob quiso revelar lo que ocurriría en el futuro, pero la divina presencia o la divina providencia se retiró de él, porque Jacob trató de predecir el futuro, pero vio que no lo podía hacer. Esto no es un pequeño detalle, esto es fundamental de la espiritualidad judía. Creemos que no podemos predecir el futuro cuando se trata de seres humanos. Construimos el futuro a través de lo que elegimos. El guión de la vida todavía no está escrito. ¿Por qué? Porque el futuro está completamente abierto. Y esta es la diferencia más importante entre el antiguo Israel y la antigua Grecia. Veamos, los griegos creían en el destino, que se dice Moira, incluso en el destino ciego, que se dice Ananke. Pero cuando el oráculo de Delfos le anunció a Layo, por ejemplo, que iba a tener un hijo que lo iba a matar, tomó todas las precauciones para asegurarse que esto no ocurriera. Y cuando nació su hijo, Layo le sujetó los pies a la roca para dejarlo morir. Pero un pastor que pasó por el lugar lo salvó y eventualmente fue criado por el rey y la reina de Corinto. Y por tener los pies deformados se lo llamó Edipo, que quiere decir el de los pies hinchados. El resto de la historia es conocida, porque todo lo que vio el oráculo ocurrió y cada acción destinada a evitarlo contribuyó a su fin. Una vez que habla el oráculo, el destino está sellado y todos los intentos de evitarlo son en vano. Y este conjunto de ideas es el núcleo central de una de las grandes contribuciones de los griegos a la civilización. ¿Y cuál es esa contribución? La tragedia. Esta es la contribución de los griegos, la tragedia. Pero claro, dada la cantidad de siglos de sufrimiento de los judíos, no hay palabra alguna para la tragedia en el hebreo bíblico. Hay una palabra que es asón, ¿no?, que significa percance, calamidad o desastre. Pero no hay una palabra tragedia en el sentido clásico, porque una tragedia es un drama con final triste que involucra a un héroe que está destinado a experimentar una caída o una destrucción debido a una falla de su carácter o un conflicto con una fuerza irresistible, como el destino. El judaísmo no tiene una palabra para denominar esto. ¿Por qué? Porque no creemos en el destino como algo ciego, no creemos en el destino como algo inevitable e inexorable, porque somos libres, podemos elegir. Incluso el famoso escritor ganador del Premio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer, dijo: debemos ser libres, no tenemos alternativa. Esta aseveración no puede ser más contundente que para los judíos, porque, por ejemplo, cuando llega el Rosh Hashanah y el Yom Kippur, y lo decimos en el Unetaneh Tokef, aún después de decir que en Rosh Hashanah está escrito y en Yom Kippur se sella, y ahí está escrito quién va a vivir, quién va a morir, etc. Después decimos, pero la teshuvá, o sea, el arrepentimiento o volver a su eje, esto hace que la teshuvá, la plegaria y las buenas acciones pueden anular el mal decreto.
porque no hay sentencia a la que no podemos ni podamos apelar, ni veredicto que no se pueda mitigar, mostrando claro que estamos arrepentidos y dispuestos a cambiar. Hay un ejemplo clásico en el Tanaj con respecto a Ezequiel, que enfermó y estaba al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, se aproximó y dijo: esto es lo que dice Dios, pon tu casa en orden, puesto que vas a morir, no te recuperarás. Ezequiel tomó su rostro a la pared, tornó el rostro a la pared y rezó a Dios. Y le dice: recuerda, Señor, cómo he caminado delante de ti fielmente y con total devoción, y he hecho lo que es bueno a tus ojos. Y entonces Ezequiel lloró amargamente. Y antes de que Isaías abandonara la corte central, le llegó la palabra de Dios: vuelve y dile a Ezequiel, el rey de mi pueblo, esto es lo que el Señor, Dios de tu padre David, dice: he oído tu plegaria y he visto tus lágrimas. Yo te sanaré. Entonces, el profeta Isaías le había dicho al rey Ezequiel que no se recuperaría, pero lo hizo. Vivió incluso 15 años más. Dios escuchó su rezo y le otorgó una suspensión de la ejecución. Y de esto infiere el Talmud de la siguiente manera: aunque un sable filoso esté sobre tu cuello, no tenés que dejar de rezar, porque rezamos por un buen destino, pero no nos reconciliamos con la fatalidad. Insisto, rezamos por un buen destino, pero no nos reconciliamos con la fatalidad. Por eso hay una diferencia enorme entre la profecía y la predicción. Si una predicción se convierte en realidad, claro, es exitosa. Pero si una profecía se cumple, es que ha fallado. Veamos por qué. Un profeta no predice, sino que advierte. Él o ella no dicen simplemente esto ocurrirá, sino dicen esto ocurrirá a menos que cambies. Porque el profeta actúa sobre la libertad humana, no sobre lo inevitable del destino. Había una vez una reunión en la cual había un gran estudioso, que era Bernard Lewis. Le pidieron que adelantara un resultado acerca de una intervención de una política exterior, creo que era de Estados Unidos. Y él dio una respuesta soberbia y contestó así: yo soy historiador y solamente hago predicciones sobre el pasado. Es más, soy un historiador jubilado, así que hasta mi pasado es pasado. Y esta es una respuesta profundamente judía. En el siglo XXI sabemos mucho a nivel micro, a nivel macro. Claro, miramos tantas cosas y vemos un universo de billones de galaxias y cada uno de ellos con 100 billones de estrellas. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לא אמרתי נורא שיר, רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות, ונחייך נהיה בריאים ונשיר, שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי
ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. Cuando miramos y vemos el cuerpo humano que contiene 100 trillones de células y cada una con una doble copia del genoma humano con 3 billones de letras de longitud que podrían llenar una biblioteca de 5.000 libros, uno se sorprende, pero queda una cosa todavía que no sabemos y que nunca vamos a saber. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Porque el futuro es un tema a descubrir. Por eso las predicciones fallan tan frecuentemente. Y esta precisamente es la diferencia esencial, sí, esencial, entre la naturaleza y la naturaleza humana. Claro, los antiguos mesopotámicos podían hacer predicciones precisas sobre el movimiento de los planetas, pero aún hoy, a pesar de los equipos de tecnología, de resonancias cerebrales y de la neurociencia, todavía no podemos predecir lo que va a ser una persona. Y muchas veces, claro, nos toma por sorpresa. ¿Sabes por qué? ¿A qué se debe todo esto? Y esto se debe a que somos libres. Elegimos, claro, nos equivocamos, aprendemos, cambiamos, crecemos. Que fracasa, por ejemplo, en la escuela puede terminar siendo un premio Nobel. El líder que decepciona inesperadamente muestra coraje y sabiduría en momentos de crisis. El hombre de negocios pujante presiente su mortalidad y decide dedicar el resto de su vida a ayudar a los pobres. Algunas de las personas que uno pudo haber conocido fueron desalentadas por sus maestros de escuela, por ejemplo, convencidos de que nunca llegarían a nada y sin embargo llegaron a cumbres muy importantes. Entonces, el futuro es algo que la ciencia nunca explicó y quizás nunca lo haga. Algunos creen que la libertad es una ilusión, pero no lo es. Y esto es lo que nos hace humanos. Somos libres, porque no somos meramente objetos, somos sujetos. No respondemos solamente a eventos físicos, sino a la forma en que percibimos estos eventos. Tenemos mentes, no solo cerebros. Tenemos pensamientos, no solo sensaciones. Reaccionamos, pero a veces elegimos no reaccionar. Hay algo en nosotros que no se puede reducir a lo material, a causas y consecuencias físicas. Y la forma en que nuestros ancestros hablaron de esto sigue siendo real, sigue siendo profunda, porque somos libres porque Dios es libre y nos hizo a su imagen. Y eso es lo que quiso decir con las 3 palabras que Dios le dijo a Moshe en el episodio de la zarza ardiente, cuando le preguntó a Dios, Moshe le pregunta a Dios cuál era su nombre, y Dios le dice, Heye Asher Heye. ¿Cómo se traduce? Como soy lo que soy, pero en realidad lo que significa es seré el qué y cómo elegiré ser. Yo soy el Dios de la libertad y soy impredecible. Y vemos que Dios dice esto al comienzo de la misión de Moshe de liderar un pueblo de la esclavitud a la libertad, porque quería que los israelitas fueran un testimonio viviente del poder de la libertad. No crean que el futuro está escrito, no lo está. No hay destino que no podamos cambiar ni predicciones que no podamos desafiar. No estamos predestinados a fracasar ni tampoco programados para el éxito. No predecimos el futuro. ¿Sabes por qué? Porque el futuro lo hacemos nosotros, por nuestras elecciones, nuestra voluntad, nuestra persistencia y nuestra determinación de sobrevivir. Y la prueba está en el pueblo judío mismo. La primera referencia de Israel fuera de la Biblia está grabada en una placa de Merneptah, inscripta por el faraón Merneptah IV, que fue el sucesor de Ramsés II, y estoy hablando del año aproximadamente 1225, antes de la era común. ¿Y qué dice esta inscripción?
Dice, Israel yace inerte, su simiente ya no es más. En síntesis, ¿qué era? Un obituario. Porque el pueblo judío fue dado de baja muchas veces por sus enemigos, pero aún permanece. Luego de miles de años, permanece joven y permanece fuerte. Y es por eso que cuando Jacob quiso decirle a sus hijos lo que ocurriría en el futuro, el Espíritu Divino le fue retirado. Nuestros hijos nos siguen sorprendiendo, así como nosotros sorprendemos a otros. Hechos a la imagen del Creador, somos libres. Y sostenidos por las bendiciones del Creador, podemos ser más grandes de lo que cualquiera, incluso nosotros mismos, podría predecir. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר,